año. Quisiéramos que la conversación gire en torno a 3 preguntas. ¿Cómo y con qué arman sus talleres? ¿Qué usan para hacer los talleres sesión a sesión? ¿Cómo se cruza en el armado y en el desarrollo del taller, la actividad, la tipología y el prototipo? Y como última pregunta para cerrar, los alumnos, ¿qué se llevan como aprendizaje para los siguientes años? Ya, muy bien. Lo que habíamos dicho antes, esto va a ser el mismo formato que ustedes dan para talleres, intentar ser sintético y en el menor tiempo posible. Ya, comienzo yo. A ver, cuando uno de algún modo va repitiendo talleres en el sentido de hacer constantemente segundo año o primero, dependiendo el nivel que te toca, y que siempre está bajo los mismos títulos, que es tipología, actividad y prototipo en este caso, a mí me modo de ver las cosas, trato siempre de buscar una excusa sobre cuál estar armando los ejercicios que de algún modo respondan a eso, entendiendo que el rayado de cancha es bien amplio en estos 3 titulares. Entonces creo que deja mucho margen para que uno pueda jugar en cómo abordarlo. En el taller de este año hemos tratado de abordarlo desde ir a rescatar cosas, coleccionar, y a partir de ese catálogo que hemos armado como taller, poder volver a componer, volver a disponer esas mismas piezas y con eso poder tener alguna primera intención de qué hacer con ellas, bajo las intenciones que cada alumno puede estar planteando. Entonces, les planteamos como metodología ir a buscar cosas para reordenarlas y con ello poder armar algo. Sí, hay algo. Hay que responder las preguntas, ¿cierto? ¿Cómo armar el taller? ¿Cómo armamos el taller? Bueno, el taller lo armamos con Pamela y con Felipe, DJ Pope. Pero más allá del armado, a ver, creo que en este caso fueron una serie de conversaciones que tuvimos entre los 3. Al principio yo con Pamela, porque Felipe se reunió después del taller, como por esto de la necesidad de tener ayudantes, que me parece que es un súper aporte por parte de la escuela de que den la oportunidad a los alumnos de ser ayudantes, independiente si esto es remunerado o no es remunerado, pero que tengan una proximidad directa con el mundo académico desde el ejercicio de hacer taller. Y en ese sentido también cómo nosotros lo tratamos de involucrar en las mayores decisiones posibles. Entendemos que también que hay una expertise, hay un proceso y hay una madurez por parte de nosotros con Pamela como profesores que claramente hay una distancia que es significativa por la cantidad de años que también llevamos haciendo taller. Pero más allá de eso, hemos tratado de generar el taller un poco en el camino. No sé si lo planteamos desde el principio como de las tres cosas. De hecho, fue bien divertido porque lo que estamos presentando hoy día fue resultado del último ejercicio de la unidad 1, que teníamos las maquetas montadas del final de la unidad 1 y se nos ocurrió juntar 2 maquetas una con otra y fue como ya, esto es la unidad 2. ¿Por qué? Y ahí entendimos que eso también era un ejercicio tipológico. El hecho de forzar 2 cosas que tenían que ver con juntar 2 ejercicios que habían sido parte de las especulaciones del taller. Pero lo que nos importaba, independiente de eso, como de la programación o de qué tan rigurosos somos con eso, nos pareció interesante como ponernos a nosotros y a los alumnos en un momento como una línea de flotación media extraña que hay hoy día, que tiene que ver con estas peticiones también de la escuela que nos hicieron que el taller fuese súper digital, cosa que a nosotros nos impactó un poco porque en realidad no era parte de nuestra expertise ni nuestras ganas de hacer el taller tampoco. Fue de verdad como algo, chuta, ¿qué hacemos con algo que no nos acomoda? Siendo que habíamos pensado de un principio hacer un taller que celebrara un poco la idea de volver a la presencialidad y hacer lo más análogo posible. Y frente a lo análogo nos referimos justamente a la exploración de modelos, de maquetas, de materiales y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, fue como cómo nos enfrentamos a algo que no queremos hacer. Y con programas y con cosas que también tampoco lo queríamos hacer. Tengo que agarrar AutoCAD, de enseñar AutoCAD. No queríamos enseñar AutoCAD.
Tenemos que enseñar Photoshop, Illustrator, tampoco queríamos enseñar nada de eso. Y dijimos, bueno, está la cuestión de la inteligencia artificial y las páginas de aplicaciones, y empezamos a trabajar con eso. Les dimos unos textos bien clásicos a los alumnos de estudio y empezaron a especular imágenes para que eso informara después lo que queríamos hacer, que eran los modelos. Y eso fue súper interesante, bueno, como que nos saltamos toda una etapa de estar enseñando programas a que ellos manipularan justamente lo que hoy día se está saltando, la edición y la producción de programas más duros, por decirlo. Y porque lo que a nosotros nos importaba no era una expertise, sino que fuese una especulación, como que abriera un campo, abriera un camino, que abriera un lugar, que hoy día son los resultados de los modelos, porque de nuevo como que logramos hacer el giro, como sacar esa variable como de lo que estaba programado, lo que nos habían pedido, y a ir buscando lo que necesitábamos, que es justamente que los alumnos exploren a través de materialidades, forma, espacio y ciertas condiciones que son un poco reglas de la arquitectura, que en este caso tenía que ver con las tipologías. Eso. Me quiero sumar a lo que les estaba comentando Camilo, que la conversación nace de esta conversación de taller, nace como de estas nuevas herramientas que están apareciendo y que mucha gente considera que son una especie de peligro para la educación o para los alumnos, pero nosotros queríamos meternos para enseñarle a los alumnos cómo se usan esta herramienta y cómo pueden aprovechar esas herramientas a su favor. Y en ese sentido, generalmente el proceso es inverso. Uno, en la arquitectura, tiende a tener una imagen, una idea, un modelo, y luego lo verbaliza. Y en este caso, el ejercicio específico tenía que ver con verbalizar o escribir, en el fondo usar el lenguaje como un punto de inicio para obtener una imagen. Y yo creo que ahí hay algo súper importante en que en general uno tiene una predisposición o tiene una idea preconcebida de lo que quiere hacer. Y en este caso el resultado era totalmente inesperado. Por lo tanto, los alumnos, la búsqueda que hacían no tenía que ver con necesariamente la imagen o el resultado final, sino que tenía que ver con el lenguaje, tenía que ver con la palabra específica que ellos usaban para, obviamente, generar esa imagen. Eso, quería agregar solamente eso. No sé, estaba pensando todavía, pero es que no, de hecho, para ni siquiera contestar lo que tiene que ver con nuestro taller, estaba pensando justamente lo que estabais hablando, porque el otro día hablaban de que estos chats que finalmente responden como a preguntas, o sea, si la pregunta está mal planteada, como que no, el resultado no funciona, o es malo. Entonces también hay como una cosa ahí en cómo también uno plantea después como los talleres, como cuáles, y creo que también hablaron antes, comentaron como cuáles son las preguntas que hacemos, o sea, como cuál es la pregunta que nosotros bajo una metodología nos planteamos y les planteamos a los estudiantes como en ese juego. Yo siempre trato como, hablo o creo que uno como que esto es como un escenario para ponerse a probar cosas y ver qué funciona y qué no funciona. Para eso es un taller. Para mí eso es el taller, como que de repente hay mucho como prejuicio a equivocarse y como que me equivoqué, no funcionó y está mal y como que te van a poner una mala nota. Bueno, algo que pasa, como que no lo podemos evitar. Pero también en eso hay como un aprendizaje súper grande. O sea, tú puedes dar todas las instrucciones, pero si la pregunta o las instrucciones que le diste están mal, como que el resultado va a estar equivocado. Entonces, como que ahí hay una cosa como que, claro, los talleres al final lo que hacen es como plantear una serie de preguntas sin saber necesariamente cuál es la respuesta. La respuesta al final la dan como ustedes a nosotros y nosotros estamos de alguna manera especulando como con qué es lo que llega. A lo mejor de repente eso no funcionó para nosotros y tenemos que replantearnos. La Fran antes me preguntaba si yo había hecho taller 1 alguna vez en la vida. Y le dije sí, y me decía, ¿qué tan difícil es? O hablábamos sobre eso. Y yo le decía, demasiado complejo, porque al final están llegando estudiantes que nunca han hablado de arquitectura y tú le empezás a hablar de, mira, vamos a hacer un plano, ¿cachai? O sea, en verdad, como... Y hay como una cosa que todas las clases hay que estar ajustándolas, como repensando todo lo que tú crees que va a pasar y que en verdad no pasa. Y el taller también pasa
eso. Nosotros constantemente estamos como replanteando cosas y de repente funciona y de repente no. Y al final, tomando algo que comentaba Jan, los talleres al final terminan siendo como una excusa para ver, probemos algo, veamos si esto funciona. Y veamos cómo reaccionan y bueno, el resultado al final es como si esa reacción también existe o no. No sé, hay algo en eso. Sí, en realidad yo quería un poco quedarme con la última pregunta que formularon, que era de alguna manera qué queremos dejarle a los estudiantes después del taller. Y más allá de la metodología misma, que es un poco esta lectura de la tipología, de ponerla en crisis después y generar un nuevo prototipo, una de las cosas que hemos insistentemente tratado de hacer en el taller es hacer muchas preguntas relacionadas, pero a la contingencia en realidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las tipologías al principio, la abordamos a partir de 3 tipologías en particular: el balcón, la escalera y la rampa. Pero el balcón no era simplemente decir como la forma del balcón o su estructura o lo que sea, sino que, por ejemplo, planteábamos algo que iba más allá, es, por ejemplo, el balcón político, el balcón social. Cómo estos balcones no solamente dialogan entre un interior y un exterior, sino que también, por ejemplo, generan relaciones de poder que generan distintos escenarios en la ciudad. Y un poco siempre tratamos de acompañar el taller a través de esas reflexiones que al principio generaban como discusiones más bien tímidas, pero que de a poco fueron generando como preguntas de parte de los estudiantes que incentivaban una conversación mucho mayor. Entonces ahora, por ejemplo, en la última unidad vamos a llegar a la intervención de los mediáticamente llamados guetos verticales de Estación Central. Entonces siempre la idea es que esta intervención que nosotros hacemos esté acompañada de una reflexión crítica que vaya mucho más allá de simplemente la operación que estamos haciendo, sino que es por qué lo estamos haciendo, para qué estamos haciendo esa arquitectura. Desde ahí, a ver, un poco como el taller se empezó a abordar, fue un poco el robar cierta arquitectura que ya era preexistente. Y más allá de dejar un poco de metodologías que si bien se enseñan una forma de hacer en el taller, la estrategia del robar como no empezar a diseñar desde cero, empieza a empujarlos a cuestionar los usos, cuestionar las metodologías, cuestionar en el fondo las formas, y más allá de dejarle una metodología, se les está tratando de empujar a dejarles como un pensamiento crítico, que empiecen a cuestionar los usos, que empiecen a cuestionar las formas y que empiecen como a rediseñar y no diseñar desde cero, básicamente, que es igual o más difícil que una hoja en blanco. Sí, desde eso yo creo que pasa algo, que hay como prioridades distintas y esas prioridades después te empiezan a marcar, como en cómo uno sigue. Yo creo que segundo año es un año muy importante en la carrera, más de lo que uno cree, porque ya pasaste el primer año, como que te adaptaste, y en segundo año uno empieza a tomar ritmo y empieza como a darle un poco, no sé si la bajada ni rigidizar como lo mencionamos antes, pero sí como llevarle como la enseñanza a otra parte y según las prioridades que ustedes ponen en cada taller. Entonces, como dentro de esas prioridades, ¿cuáles son y por qué son esas? No sé. Seguimos el mismo orden. ¿Ah? ¿Querés? Para cambiar el orden. ¿Ya? Estoy de acuerdo, de hecho, para mí, independiente a como título, que fue como algo como súper importante como en mi proceso cuando fui estudiante, hay 2 talleres que son los que más me acuerdo, y son taller 3 y 4, de hecho. Uno con Hugo Mondragón, que nos reventaba trabajando, así, pero ya era una cosa que no fue así como colapsada, y otra que era, de hecho, la Jimena García Huidobro, que está por acá, fue mi profesora y nos peleamos todo el semestre. Y nos odiábamos así, pero fue como una cosa como de tuyo, así como qué es lo que tú piensas, qué es lo que realmente... Porque empezáis, como tú dices, a bajar las cosas, a bajar por qué estoy haciendo las cosas. En primer año como que uno... Es todo nuevo y te hacen sentido algunas cosas, otras no, y empezáis a ver, pero en segundo año como que yo creo que uno empieza a decantar y después como que empezáis a tratar de aplicarlo en los otros años. Es como un tramo que, bueno, no sé, vaya aplicando esas cosas, a veces funciona, no, pero sí, el segundo año como que hay una cosa bien
Es bien potente, no sé. No sé si solo porque uno decanta y empieza a entender por qué, y yo creo que es lo mismo, lo que decía la Fran, o sea, como cuáles son las preguntas, o volvemos, así como cuáles son las preguntas que yo me hago, por qué llego a lo que quiero hacer. No sé si estoy contestando todo lo que preguntaste, pero hasta ahí llego. Sigo yo. Sí, es que lleva mucho rato sin hablar. Lo primero que me parece que era un poco lo que se criticaba en el conversatorio anterior, esto de parecía que estábamos más o menos de acuerdo en lo que hacemos, pero creo que como decís tú, en segundo año que empiezan a decantar un poco las cosas, o no sé, yo recuerdo Miguel Leikem decía, comienzan a balbucear sobre arquitectura, que uno puede hacer la analogía como de los primeros años de vida a la carrera, y en quinto año se le empieza a entender, como decía Miguel. Entonces, y eso que aparecía en común era como plantear una idea por dónde vamos a avanzar en el taller, y parecía que el resto es más bien reacción respecto a lo que los alumnos traen. Entonces, al final del día, son ellos los que están complementando o completando el modo de estar haciendo un taller y finalmente a qué llegamos dentro del taller. Entonces, evidentemente eso viene o queda contaminado como de manera eventualmente positiva por parte del tono que pongamos nosotros en la conversación. O sea, y ahí aparecen los intereses personales, queramos o no, en este caso de Beatriz y mío, respecto a qué cosas nos importan dentro de la disciplina o en qué arista de lo muy amplia que puede ser la disciplina, o sea, la eventualidad de que todos salgan de aquí y sean arquitectos, probablemente hay un porcentaje no menor que se va a dedicar a otras cosas, pero que la arquitectura le ha ayudado a estar viendo y pensando las cosas de una manera que, no sé, quizás muy centrado en nosotros mismos, pareciera que tiene algo de especial en cómo pensamos las cosas, que quizás nos hace diferente a otras carreras y que eventualmente eso es lo que se podría estar llevando de cada uno de los talleres, del taller de la Fran con Gonzalo, de Camilo y Pamela, que de algún modo le estamos enseñando a reaccionar, a tener una postura crítica, analítica respecto a lo que están haciendo, bajo una excusa que cada taller plantea. O sea, independiente de lo que se haga, la conversación más o menos está en un limbo similar. De hecho, voy a contar una infidencia. Yo me acuerdo que estábamos con Camilo en una clase de taller y algunos alumnos dijeron como que esto nunca se iba a construir o como que esto no era arquitectura, lo que estábamos haciendo. Y ahí me acuerdo que en el fondo era como hacerles entender que lo que ellos estaban proyectando era perfectamente traducible a un proyecto de arquitectura donde les empezábamos a mostrar ciertos referentes, y yo creo que ahí hubo un cambio en los alumnos en entender que el ejercicio que estaban haciendo, por más conceptual que fuera o por más especulativo, sí tiene una traducción a una arquitectura que es fácilmente construible. Y yo me acuerdo haber visto un antes y un después en esos alumnos, y creo que eso es súper importante, como de que ellos entiendan qué es lo que están haciendo, para qué lo están haciendo, cómo esto se puede llevar a la realidad, independiente de que a lo mejor no se pueda construir por temas de presupuesto, estructura, lo que sea, pero es súper bueno que ellos puedan entender eso. Y creo que además hay otra cosa que pasa mucho en la arquitectura y que pasa mucho en los talleres, es que los procesos de diseño no son lineales. Y al no ser lineales, muchas veces pasa que los alumnos creen que al hacer una maqueta es como, bueno, ¿qué le sumo? ¿Cómo avanzo? Y muchas veces para poder generar ese avance hay que retroceder. Y ese retroceder tiene que ver con tomar ciertas ideas de ese origen, de esa intuición, de esa guata, para poder seguir avanzando y no entender que en el fondo yo voy avanzando entrega a entrega en generar una entrega o un proyecto mayor. Entonces, como entender que el raciocinio de ese proyecto no necesariamente es sumativo. Me voy a quedar con las excusas. La otra vez en taller finalizamos la etapa y nos cuestionaron si hoy día nosotros estábamos trabajando con puntales para sostener ciertas formas. Nos cuestionaron ya, pero ¿por qué un puntal?
y creo que fue la mejor pregunta que hayan tirado y en el mejor momento, porque básicamente la respuesta fue, hoy día es un puntal, pero puede ser exactamente cualquier otra cosa. Hoy día se pone un caso de estudio que es en el fondo para poder sostener un elemento que es un puntal que tiene sus variables y sus posibilidades y sus limitantes también, pero de nuevo son excusas. Hoy día se les puso a prueba el puntal como manera de resolver un problema, pero de nuevo, y desde ahí, creo que ahí empiezan como a nacer cuestionamientos y obsesiones como de cada uno de los que están acá sentados que dirigen los talleres. Entonces, no es una forma, no es la única respuesta, sino son excusas para ayudarlos a entender ciertas metodologías. Sí, yo quería comentar algo en función de los últimos comentarios que han habido, porque creo que precisamente cuando los estudiantes hacen esas preguntas es cuando el taller se vuelve más enriquecedor para ellos también. A nosotros también nos pasó que en un momento estábamos estudiando las actividades que sucedían en Estación Central y una de las preguntas fue básicamente ¿por qué las estudiamos allá si en realidad en mi barrio pasan las mismas cosas abajo del edificio? Y eso abrió una gran conversación después, que duró por lo menos 1 hora, en la cual en el fondo era como, ¿para qué hacemos arquitectura? ¿Por qué estudiamos en lugar específico? Porque en realidad no todos nos comportamos de la misma forma, a pesar de que podamos vivir en departamentos medianamente similares. Entonces, eso creo que ese tipo de preguntas en el fondo se hacen quizás como con cierta timidez o un poco no entendiendo del todo lo que el taller les quiere plantear, pero finalmente hacen que el taller, al final del día, cobre mucha más relevancia el por qué lo hacemos, dónde lo hacemos y en el fondo empezamos a entender desde ahí precisamente por qué estudiamos las actividades fuera de Estación Central de los departamentos y no en Providencia, donde probablemente como el tipo de actividad o las personas que la realizan son diferentes y esas diferencias son precisamente las que queríamos recoger y plasmar después. Entonces, ¿querías decir algo, no? ¿O tú? Siguiendo como lo de que decía la Bea también, como la pregunta de vuelta de los alumnos, nosotros también nos pasó, porque ¿con qué se quedan? Yo estoy, primero que nada, como que estoy de acuerdo y creo que lo más importante es que sean capaces de tener claridad con el tiempo, ¿cierto? Como ir tomando decisiones frente a lo que uno les va planteando. Lo que uno le plantea simplemente son instrucciones para ir formando una línea de trabajo, pero que se van exigiendo y se van pidiendo todo el rato, pero lo importante es que se queden con algo de eso para poder partir algo. Nosotros planteamos como inicio del taller, planteamos la metodología que está en el sílabus de todos, ¿cierto? Y con la PAME hicimos y dijimos, ya, ¿cómo vamos a hacer el taller? Yo personalmente no volví a hacer taller de segundo, hace tiempo que no hacía taller de segundo año y había estado como un taller más grande. Y traté de ocupar una metodología que ocupábamos antiguamente, los talleres, sobre todo los talleres iniciales, ya que era muy masivo y muy formativo. Para mí un taller formativo tiene mucho que ver con esto de que tú tienes que ir siendo capaz de a poco de ir aprendiendo lo que el profesor te va de alguna manera planteando y tú ser capaz de responder a eso de alguna forma. Y frente a eso dijimos, vamos a hacer una metodología donde las primeras unidades van a ser muy de comentarios generales. Vamos a plantear que las maquetas seleccionadas van a ser las maquetas con las cuales vamos a hablar del taller. A partir de este caso, bueno, malo, mediano, eso es para todos. Y esos consejos y esas observaciones son las que cada uno debería como ser capaz de enjuiciarse a sí mismo y llevarse para la casa para revisar su proyecto. Nos duró una clase. La segunda clase, en medio de esta corrección, una revolución, sí, total. Una alumna va y levanta la mano y nos dice, no estoy de acuerdo con su metodología. Yo sinceramente nunca me había pasado. Como que la metodología del taller es la metodología del taller y eso es, sino como que no está en cuestión nomás, es. Y fue, profesor, nosotros queremos que también nos corrija todos los trabajos, que podamos ver un comentario al menos preciso de todos. Y para mí fue como, ¿de qué me estás hablando? Nosotros dijimos que con el tiempo iban a hacer correcciones generales y a medida que iba a avanzar el taller, vamos a hacer correcciones un poco más puntuales. Y le encontré tanto sentido en ese momento que un poco lo que decían recién con respecto a quién le hacemos clase, probablemente ya no son los mismos alumnos que teníamos antes, ¿no? Fue como... Y esa actitud de como de ni siquiera es como un motín ni nada por el estilo, sino que fue directo al grano, como no me gusta tu metodología y esto no debería ser. Nosotros nos merecemos como alumnos que estamos en esta sala que todos
puedan obtener un comentario de cada uno de sus trabajos, si está bien o está mal. Y le encontré razón. Y en el momento fue como un cambio en el mismo sí, me enojé, me quedé picado, como que me quedé callado, así como apretado, no podía entender lo que estaba pasando. Pero el tiro fue como ya, dale, y empezamos a hacer eso. Como que ya de ahí en adelante todas las clases fueron, a todos les dimos al menos 2 minutos de corrección de un comentario preciso de algo, y cambió rotundamente, encuentro. Como la disposición de los alumnos, la relación con los alumnos, se armó taller. Hoy día después de 4 años de estar, o 3 años de estar en estas modalidades online, siento que estamos en un taller de vuelta. Y eso me tiene muy tranquilo, nos tiene muy feliz también por las entregas que hemos tenido y justamente por este tipo de reacciones, porque eso es lo que uno espera, que exista una reacción. ¿Cierto? Y esa reacción puede ser una pregunta de vuelta, un trabajo bien hecho, seguir bien las instrucciones, lo que sea. Pero que los alumnos reactivos es lo que yo y creo que la PAME esperamos de nuestros alumnos y nuestros talleres. De hecho, yo creo que no hay nada más difícil que un taller esté en silencio. Un taller que no sea reactivo. Me refiero con taller alumnos. Que no respondan frente a un encargo, que no respondan frente a una pregunta, frente a una presentación, que no respondan cuando uno les muestra una imagen de algún proyecto, que no les pase nada. Eso yo creo que es lo más difícil. Y yo creo que en gran medida nuestra pega es que ellos puedan reaccionar frente a todo. Y por eso es súper bueno como la anécdota que está contando Camilo, que fue de una alumna por ahí. No está, ya la vi. ¿No está? No. Yo pensé que estaba ahí. Pero yo creo que es súper bueno eso, que en el fondo ustedes de verdad participen. Sin ustedes no hay taller, no hay ejercicio, no hay arquitectura, no hay conversación, no hay absolutamente nada. Entonces, en gran medida depende de ustedes. Y para nosotros es muy difícil cuando ustedes no participan. Sí, dale, No, dale. es que nosotros en un momento no resultó muy bien, la verdad, pero lo que hicimos intentar, tratamos de instaurar claro, a través de una coevaluación. Entonces, nosotros evaluamos muy brevemente y después eran los mismos compañeros que se iban turnando grupo a grupo y hacían una evaluación de sus compañeros, evaluación de pares en el fondo, precisamente para hacerlos participar y hacerlos también tomar conciencia de las cosas que nosotros y ellos eventualmente estaban como trabajando y evaluando. En ese proceso de coevaluación, la verdad, no resultó del todo bien porque muchas veces no sabía muy bien qué decir o quizás por no quedar mal eran solamente comentarios positivos, pero de alguna manera igual los quisimos como un poco lanzar a los leones para que en el fondo se atrevieran a tomar conciencia de lo que estaban haciendo y poder evaluárselos a sus compañeros con el fin de obtener comentarios constructivos con los cuales pudiéramos trabajar. Y nosotros de alguna manera nos agarramos a esos comentarios que ellos hacían para después entregarle una evaluación propia. Sí, ahí es que vi eso, puro 7 ese día. Nadie se puso menos un 7, entonces como que hay como un miedo a simplemente como cuestionar. O sea, yo antes contaba como ese taller que me tocó con la Jimena, yo nunca he sido como muy reactivo, o sea, siempre como que ya hacer las cosas y todo, pero yo no estaba de acuerdo con ella y ella no estaba de acuerdo conmigo, ¿cachai? Y yo tenía la misma edad que usted, pero en ese momento. Y al final, como, claro, yo le respondía a punta de trabajo, obviamente, como planteando, mira, esto es lo que yo creo. Aunque quizás estaba totalmente equivocado y era un pendejo de mierda, ¿cachai? No sé, ¿cachai? Pero estaba tratando de hacer como poner así, mira, esto es lo que yo creo. Y esa reacción es lo que hace como uno aprender, ¿cachai? Da lo mismo si ese taller fue el mejor o el peor, pero sin duda fue el mejor porque reaccionaste a algo. Y me acuerdo de eso, ¿cachai? Entonces, yo me acuerdo de esto en pandemia, para mí, después cuando estaba estudiando en el magíster, aprendí como lo que era hacer una crítica y que no tiene que ver como en criticar, así como golpear al que está al frente, ¿cachai? Y me acuerdo que una vez en pandemia, en un taller, fue como, oye, hagamos una crítica como sobre los trabajos y como para que un poco también apareciera una dinámica que no fuera un monólogo, sino que todos conversaran. Y me acuerdo que, no me acuerdo quién era, pero dijo así como, no, es que yo no quiero hacer una crítica a mis compañeros. Así como pensando como decirle algo malo. Y era como, pero es que no es eso, no se trata de eso. Al final no lo pudimos hacer. Como que quedamos hasta ahí, bueno, ya nos vamos, chao, que les vaya bien. Entonces fue como que perdimos la oportunidad de poder conversar.
Entonces, claro, era súper bonito ese día, como que todos se decían cosas bonitas y todos aplaudían y era como ya bacán el siguiente. Pero es como no, como pongamos en cuestión, así como nos ponen en cuestión a nosotros sobre si lo que estamos planteando es o no lo correcto, y probablemente ni siquiera es lo correcto, pero por último estamos poniendo como... no sé, como pararse en una mesa que está, en vez de 4 patas, 3 patas, y como que siempre tenés que estar medio inestable, pero tratando de buscar el equilibrio. Entonces, yo creo que es eso, es la mejor forma, creo, por lo menos para mí. Sí, yo creo que hay algo muy interesante en lo que decís, Gonzalo, que es como la crítica al final termina siendo el engranaje un poco del taller, y sobre todo cuando es como, profesor-estudiante y estudiante-profesor. Yo creo que es muy necesario despertar eso como en segundo año y que también sea como estudiante-profesor, obviamente, y no como ver la crítica como algo como destructivo, como se puede pensar, sino que es como algo que puede ayudar a que las cosas... Instructivo, claro, que tengan que las cosas mejoren, que es lo que se apunta. Yo aprovecho como de tomar el momento para preguntarle a los estudiantes si quieren hablar, quieren decir algo, contar sus experiencias con los profesores, no sé. Creo que es bueno también escuchar como su parte. Sí, la verdad estuve con Jan, con Camilo y con el profe Gonzalo, y la verdad, bueno, que más que nada respecto al proceso, por ejemplo, me acuerdo que en primer año Jan lo primero que nos mete es lectura. Esa vez nos metió lectura. Entonces, respecto también al proceso creativo, sé que es bien personal, pero últimamente no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que se ocupa mucho a partir del segundo año en adelante, cuando empecé a ser consciente del proceso, el término de la imagen, el referente como imagen. Entonces, no sé, en ese caso, por ejemplo, yo me he dado cuenta con el tiempo que en lo personal me sirve más la memoria de un proyecto más que el cómo se ve en la foto. Entonces, en ese caso, claro, se trae mucho cuando uno pide referentes, se trae el render del referente, la fachada, el material, no sé, Herzog y de Meuron con su... La cosa es que no sé qué tanto, cómo creen o cómo pudiesen los estudiantes convalidar el peso de un texto en comparación a una imagen. ¿Cómo lo implementan en su taller? O no sé si... Ya. Yo aquí me gustaría detenerme, porque de verdad es como... Hay un súper problema generacional, encuentro, y no sé si generacional es la palabra, pero tiene que ver también como con la forma de entender qué es un referente. Para mí, sinceramente, el referente no tiene nada que ver con tener una foto. Es un error así, pero garrafal pensar de que meterse a internet y buscar una foto, no. Y que Pinterest, gracias. Pinterest es como la, no sé, es como la debacle, del estudio de referencia. Es como que ahí se acabó el estudio de referencia. No, eso da lo mismo. Todavía está bien. Claro. Pinterest es imagen por imagen, y eso exactamente. Y eso ahí hay un gran problema. Yo estoy de acuerdo con que uno puede coleccionar imágenes y armar todas las cosas que te gustan, todo bien. Pero en términos académicos, en términos de lo que está metido, en lo que estamos nosotros pidiéndole a ustedes cuando le pedimos referencia, tiene que ver justamente con eso, con la lectura, ¿cierto? Yo no me puedo quedar cuando pides un referente y que lo que nosotros hacíamos antiguamente como alumnos era, teníamos que estudiar al autor, teníamos que hacer la maqueta de la obra, teníamos que hacer los planos, teníamos que exponer la memoria del proyecto, y todos era como trabajos grupales que eran, no sé, entre 3 alumnos, 3 compañeros que hacíamos una maqueta. Yo me acuerdo casi todas las que me tocaron, las podría decir. En orden. No, en primer año, fuera web, en primer año me tocó el Ópera Sydney. Tuve que hacerlo Sergio Trujillo, que era un arquitecto colombiano que estaba invitado por la escuela, acá en Andrés Bello. Me tocó hacer la Case Study House número 22 de Pierre Koenig. Me tocó hacer la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. Me tocó hacer el Hugo Socos de MRDB en algún momento. Dependiente. Todo había que hacer la maqueta, hacer todo lo que les decía. Y eso nos obligaba a estudiar. Había algo muy bonito que en ese tiempo se llamaba las bibliotecas, que no existía internet. Y no tenía que ir a la biblioteca y, por ejemplo, agarrar un libro, una monografía por decirte algo, ya, de las Case Study Houses, porque no había una monografía de Pierre Koenig, había una de las Case Study Houses que era como la que había. Y
Y tú no aprendías de Pierre Koenig, aprendías de todos. Aprendías de Craig Elwood, aprendías de los Hims, obvio, algunos casos de Nies también, y así sucesivamente. Entonces aprendíais de un movimiento, aprendíais de todos los otros arquitectos, aprendíais de todas las otras obras, aprendíais podíais distinguirlas con sus nombres, qué sé yo. Y eso, yo alguna vez también en una conversación que tuvimos, para mí fue como que le encontré un súper sentido a la arquitectura, porque yo desde chico siempre he sido muy fanático de la música y como que colecciono música. Y para mí coleccionar música no es como grabar una canción y listo, no, es saber el disco, quién lo produjo, quién lo grabó, cuál era la banda actual en ese momento, qué año salió, qué disco de su discografía era, todo, cuáles eran las otras bandas que se parecían, y eso se transformó en exactamente lo mismo en arquitectura. Fue como, chuta, esta cuestión es lo mismo. Uno se hace fanático de esta cuestión y empezáis a estudiar todo, como su momento, su época, su argumento, por qué esta obra es distinta a la obra anterior que hizo recién hace 10 años atrás o 5 años atrás, no sé. Y eso tiene que ver con lo que tú decís, que tiene que ver con que es la memoria, y no solo la memoria de un proyecto, sino que es su contexto, su momento, su país, sus arquitectos que son similares a él en ese momento. Es fascinante, encuentro yo. Encuentro que es una maravilla cuando estáis de verdad como dentro de ese circuito, como esa nube de que empezáis a agarrar las cosas. O sea, de hecho, podemos hablar de arquitectos jóvenes, pero yo ya tengo 44 años, pero igual me creo que soy de una edad de arquitectos donde está Miguel, por ejemplo, con Jan, está Gonzalo haciendo su obra, está recién Alejandro Sofía acá, que también como somos de una generación similar, y un montón de otros más, te puedo nombrar 25 o 30, de Chile, de Sudamérica, que somos más o menos como de un mismo rango etario y como de un mismo momento de la arquitectura latinoamericana, por decirlo. Que ya te puedo decir que es arquitectura latinoamericana, ¿cachai? Entonces creo que esa cuestión es súper importante, como hacerse querer lo que estás estudiando, como que te guste, ¿no? Y encontrarle un sentido porque es entretenido, ¿no? Y no tiene que ver con el copiar, pensar que las referencias son para copiar, ahí ya es como ahí cuando nos vamos a acostar todo y se acabó la cuestión. Sí. Hay un factor en los libros, en una publicación, es que hay un editor detrás. Entonces, obviamente hay una selección de material que de alguna manera calza como lo que se va a plantear y lo que se va a imprimir. O sea, hay un documento que hay un ejercicio muy importante, como de mucho tiempo, de decir, mira, esto se construye de esta manera. Internet no tiene eso. De hecho, gran parte de los problemas que tiene este chat es que agarra toda la base de datos que encuentra, entonces entrega mucha información errada porque al final no es preciso, no discrimina. De hecho, el otro día hablábamos, porque hemos conversado harto de este tema, de para qué sirve, y decían como, bueno, uno debería, si tú hablas o le pides que te hable o te diga algo sobre algo, uno debería ser medio experto en eso para poder discriminar de qué está bien y qué está mal de lo que te está entregando. Pero si tú no sabes nada y lo ocupas solamente como para construir información, probablemente hay mucho que no se sale de ahí, o sea, va a estar errado, y yo creo que tiene que ver con eso. A mí, una de las revistas que más me gusta, pero también probablemente fue por Alfonso Noguera, que el primer año nos reventó con la croquis, porque él es así, pero todo, croquis, es porque la croquis, el valor que tiene esa revista es que las primeras 10 páginas es lo más importante. Porque es puro texto y que no te hablan así como, mira, hice esta obra porque el cliente me pidió. No, hablan de lo que ellos piensan. Que después se refleja, cómo se refleja en la obra, como en esa documentación, pero finalmente es como, ahí está el contenido. Y eso es lo que no te da Pinterest o Google, o poner así arquitectura. Te va a aparecer cualquier cosa, ¿cachai? Pero en ese sentido... No, dale, perdón. Es que yo aquí estoy un poco en desacuerdo, querido Camilo. Y me parece súper bueno, porque hay ciertas cosas que son contradictorias, y de hecho yo creo que es súper bueno, sobre todo que en el taller nosotros estemos trabajando con esta inteligencia artificial que te entrega estas imágenes que perfectamente pueden ser referentes, pero yo creo que ahí ustedes tienen que saber discriminar muy bien qué es lo que quieren tomar de esa imagen. De hecho, muchas veces uno, no sé, va viajando por el campo y uno se encuentra con un invernadero que está medio deteriorado, y uno va a sacar la foto, y esa foto es tu referente después para un proyecto. Entonces, no necesariamente tienes que buscar en los libros, en la biblioteca, en estos súper arquitectos, sino que, en el fondo, entender qué es efectivamente o cuál es la información que te entrega esa imagen. Entonces, no creo que tenga que ver con
dónde la buscas o dónde la encuentras, sino que tiene que ver con tu criterio de discriminar cuál es la información que a ti te sirve. Pinterest me encanta. Y por eso digo que estoy en desacuerdo, porque me encanta. Pero creo que hay que ser súper cuidadoso, de verdad, con ver las imágenes y no quedarte con la imagen, sino que entender cuál es la información que te está entregando esa imagen. Y creo que hay una diferencia de hablar de la imagen como referente a entender esa imagen. Entonces, ojo, porque, bueno, O sea, no sé, es verdad, en mi opinión. Pero Pinterest puede llegar a ser bueno siempre y cuando haya un criterio sobre lo que estáis mirando. Y es que es como poder formar ese criterio, no lo vayas a formar a través de Pinterest. Vayas a tener que ir a cosas mucho anteriores para poder decidir que esa imagen, que puede ser el resultado final o el mejor resumen posible de lo que quería estar mostrando. O sea, la imagen aparece por algo. Aparece por todo el acervo que es capaz de construir y que te permite hablar sobre ella y no por lo que estés mirando en la imagen misma. Que es como estar viendo la biografía iconográfica de Oljati. Como son imágenes que son fotos de su pieza, pero que tienen un contenido no solo en la imagen, sino que como en la excusa nuevamente de poder hablar de eso. Es como el urinario de Duchamp, ¿no? Sí, ¿cierto? No, es como el urinario está en todos lados, pero puesto en ese lugar, fuera de contexto, te permite estar hablando de otras cosas y no solo de la imagen como tal. Creo que esa es la diferencia con Pinterest, en que caemos en eso de copiar. Es que quiero un lugar con madera y aparece una foto de Pinterest. Hay que construirle como toda esa memoria a esa imagen. Oye, La mitad de taller está de acuerdo, la otra mitad... oye, pero una cosa, debo decir que yo también soy pro Pinterest. Yo sé que Jan tampoco lo es, pero creo que hay que entender como estas herramientas, ya sea Pinterest, ya sea la inteligencia artificial, como una herramienta para en el fondo buscar ciertas cosas y empezar a ustedes a masticarlas. Por ejemplo, Pinterest te abre como el espectro mucho más amplio de empezar a buscar y que empiezan a aparecer imágenes que son relacionadas entre ellas. Creo, por ejemplo, el gran valor de la inteligencia artificial, que hoy día para crear imágenes se pone en valor la palabra, que se dejó de poner en valor para poder crear ciertas imágenes y crear arquitectura. Creo que hoy día el saber construir una buena instrucción pone en valor la palabra, que no todo el mundo sabe qué es lo que está diciendo. Cuando los alumnos exponen, ¿es realmente entiendes lo que estás diciendo, el valor de la palabra, de lo que estás hablando? Entonces creo que soy pro inteligencia artificial y soy súper pro Pinterest, pero que hay que saber usarlos. Hay que saber usarlos a favor. No hay que comenzar en Pinterest. No hay que partir por eso. Sí, yo... No, que para cerrar el punto. No, para cerrar el punto de por qué no. Que tiene que ver con esto de justamente como a ver, es como cuando, por ejemplo, Miles Davis dice que él llevó el jazz a un nivel altísimo, como de especulación y improvisación y experimentación, se fue por las ramas para todos lados, como que ya no le importaba darle excusa a nadie. Eso lo dice después de que el tipo ya estudió todo lo anterior. Es lo mismo que dice Bolaño. Bolaño fue como, antes de escribir Los Detectives Salvajes o antes de escribir cualquier libro, él dijo, bueno, me tengo que comer toda la literatura latinoamericana de mi momento para poder recién escribir el primer libro. Entonces, no es que estamos diciendo que ustedes tengan que hacer eso ni nada por el estilo, pero sí hay una formación que es a partir de los ejemplos canónicos, y esos son referencias. Cuando hablamos de referentes en términos académicos en la escuela, nos referimos a referentes canónicos escogidos dentro de una temática que debería hablar sobre eso. Después de eso, es exactamente lo mismo que dice la Violeta Parra. La Violeta Parra dice como, ¿qué le diría a los músicos nuevos de las nuevas generaciones? Que descompongan todos los acordes, que no toquen nada. Ok, pero lo dijo la Violeta Parra. Después de haber tocado todo lo que es la obra de Violeta Parra, y después de eso dice eso. Si uno parte de eso y no aprendiste lo otro, te perdiste toda la otra formación que te lleva a poder hacer lo otro y poder distinguir, discernir, criticar, tener como cuerpo de conversación, ¿cierto? Es como, no sé, es muchas veces imposible hablar de un caso sin que, es como, no sé, trajiste esta imagen ya, pero te perdiste como 50 años antes que otra persona lo hizo en otro momento y que formó a esto para que esto llegue a ser eso. A eso se refiere. A eso voy porque no me gusta Pinterest, porque no hace referencias. No dice, por ejemplo, de nuevo, Pierre Koenig, Stallhouse, en Los Ángeles, California, 1964. Sale una foto.
y nada más. Y dice nice architecture. Listo. A eso me refiero. Ya, yo voy a decir algo también antes de cerrar, que creo que hay un tema como generacional, que yo en realidad estoy más cerca de segundo año que de ustedes. Y es como, estoy más cerca de Pinterest, claro. Gracias, Pinterest. Y pasa algo que son como herramientas que al final están y que son inevitables por cómo funcionan, o sea, no las podemos evitar. Nadie es como de nuestra generación puede ser como totalmente anti-Pinterest, como que... Y no es precisamente Pinterest, sino yo creo que el desafío está, y volvemos un poco a lo de antes, en la crítica. En como, si uno aprieta una imagen, probablemente te lleva un link, y ese link tenga toda la información de dónde viene la imagen. Entonces, yo creo que primero hay como que ponerse en esa etapa de como crítica, ya, y de dónde viene la imagen, como ser como rígido, por así decirlo, en eso, para luego poder empezar como a ver qué referencias son buenas o malas en Pinterest. Y ya, pero ya no queda tiempo, así que muchas gracias por asistir. Muchas gracias, profesores. Hubo más crítica. Sí.